Entonces, vamos a retomar con este tema de circunferencia. Habíamos dicho que era una de las cónicas que vamos a ver, después hay otras, ¿no? El conjunto de cónicas que había sido estudiado por ¿cómo es? Por un matemático, era Polonio, no me acordaba ahora, que era un contemporáneo de la época de Arquímedes. Bueno, esto es historia de la matemática, ¿no? Había estudiado que en un cono, al hacer diferentes cortes, ¿sí? Acá yo me preparé un conito bastante, parecía un bonete de cumpleaños. Al hacer diferentes tipos de cortes, obteníamos distintas curvas, ¿sí? Entre ellas eran, bueno, la que estamos viendo, que es la circunferencia, y después hay otras tres curvas más que vamos a ver, que son la elipse, la hipérbola y la parábola. Pero volviendo a la circunferencia, si hacemos un corte paralelo a lo que sería la base del cono, ¿no? Y en la vista superior lo que se estaría observando es la gráfica de una circunferencia, ¿sí? Esto ustedes lo pueden intentar hacer si quieren. Yo soy medio bruto para el bricolage, pero bueno, vamos a ver. Yo voy a hacer ese corte que les decía, más o menos por acá. Y si yo lo observo así, ¿sí? El corte es medio, medio feo, ¿no? Pero si lo observo así, observo que el corte me deja ver la estructura de una curva a la cual llamamos circunferencia, ¿sí? Bueno, este cono lo vamos a dejar para después cuando hagamos la elipse. Habíamos dicho que tiene una forma de un huevo, ¿no? Bueno, la circunferencia tenía una ecuación, la cual era esta que está acá en el pizarrón, ¿sí? Esta le habíamos dicho que era la ecuación canónica. La ecuación canónica. A ver, un segundo que quiero ver si puedo poner... Ahí está. Pongo la pantalla del pizarrón. Perfecto. Entonces, la ecuación canónica de una circunferencia tenía esta forma, ¿no? Esta es una ecuación general en donde las coordenadas h y k son las coordenadas del centro. Entonces, esta circunferencia general, esta ecuación general, tiene coordenadas del centro hk, ¿sí? Y el radio lo llamamos r, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, a ver, una ecuación de una circunferencia podría ser esta. X menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado, esto igual a 4, ¿sí? Entonces, esta ecuación de la circunferencia tiene centro en el punto de coordenadas 1 menos 1. Recuerden que habíamos dicho que si acá había un signo positivo, yo tenía que ponerlo en la coordenada del centro con el signo cambiado, ¿sí? En cambio acá si es negativo, lo pongo positivo, porque en realidad este signo menos es el signo de la ecuación. Entonces, si acá tengo un 1 ahora, entonces significa que este 1 es positivo. Ahora, ¿acá qué pasó? Acá lo que pasó fue lo siguiente, que yo tengo y menos 1. Entonces, por la regla de los signos, menos por menos me da más, entonces ahí me queda i más 1. Entonces, la coordenada del centro en realidad es 1 menos 1. Y el radio, como es r al cuadrado, bueno, r al cuadrado en este caso es 4, ¿está bien? Entonces, r al cuadrado es 4, entonces significa que el radio va a ser 2, ¿está bien? Entonces ahora cuando yo grafique esta circunferencia de centro 1 menos 1, radio 2, lo que tengo que hacer es, vamos a hacerlo con la regla, para eso la tengo, ¿no? Bueno, voy a hacer los ejes de coordenadas, las escalas. Voy a hacer medio chicuelo para que se vea bien. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner los valores negativos.
Lo mismo en el eje Y, el eje X, el eje Y. Entonces lo primero que tengo que hacer es marcar el centro de esa circunferencia, ¿sí? Y el centro venía dado por estas coordenadas que habíamos dicho, H y K, que en este caso serían 1 y menos 1. Vamos a bajar un poquito la ahí. Entonces, para esta circunferencia que voy a graficar de centro 1 menos 1, lo que tengo que hacer ahora es moverme una unidad en el eje X y luego una unidad hacia abajo en el eje Y. ¿Está bien? Porque esto es lo que me muevo en X, la primera coordenada, y la segunda es lo que me muevo en Y. Entonces me muevo uno a la derecha y uno hacia abajo. Entonces ahí encontré el centro. ¿Está bien? Bueno, una vez que encuentro el centro, lo que voy a hacer ahora es marcar el radio, ¿no? Desde este centro. Si yo me muevo 2 unidades hacia cualquier punto, ¿sí? Hacia cualquier punto, voy a obtener lo que llamamos ahí radio de la circunferencia, ¿sí? Este sería el radio. Entonces, cuando grafique esta circunferencia, que la vamos a graficar con un compás, yo ahora no tengo compás acá, tenía un compás de madera, pero se me rompió, entonces lo voy a hacer más o menos a ojo, a mano, sería algo así, ¿no? Esto me quedaría algo así, ¿sí? Quedó media feita de acá, pero bueno. Disculpen que no tengo el compás. ¿Sí? Entonces, esta es una circunferencia de centro en el punto 1 menos 1 y radio 2. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? Esto no es tan difícil, ¿no? No. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaba ahora si yo tenía una circunferencia en el punto de centro 0, 0? ¿Sí? Vamos a poner centro 0, 0. Y vamos a poner que el radio es 3. Entonces, ahora la ecuación de esta circunferencia va a ser x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, esto va a ser igual a 3 al cuadrado, ¿no? Pero como acá tengo menos 0, esta ecuación se puede reducir a escribirla así, x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿sí? Porque 3 cuadrados es 9. Entonces, esta circunferencia es de centro 0, 0 y radio 3. Entonces, esta circunferencia tiene centro en el origen de coordenadas. Entonces, cuando yo la grafique, voy a tener que medir el radio a partir del origen de coordenadas. Entonces, hagamos acá los ejes X e Y, y ahora voy a marcar las escalas. Entonces, acá tengo, bueno, los puntos, las escalas 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 en el eje X. Y en el eje Y lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 1. Entonces, dijimos que el centro acá está en el origen. Entonces, a partir de acá voy a medir el radio, que va a valer 3 unidades, ¿sí? Entonces, el radio va a valer 3 unidades. Entonces, desde el centro voy a medir 3. Puedo marcar así, ¿no? Si yo tengo un compás, lo que hago es, bueno, yo el compás lo tengo, lo que no me funciona es la punta, ¿no? Segundo. A ver si yo le puedo poner una tiza acá. Ahí. Si yo tengo un compás, entonces lo que hago es apoyar la punta en el origen, ¿sí? Y darle una apertura hasta el punto 3 en este caso. Entonces ahora, cuando yo marque, esto sería algo así. Quedaría así. Lo ideal sería hacerlo con un compás. Bueno, yo la escala la hice acá, ojo, por eso me coincide. Acá. El 3 estaría acá, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense, acá sería el 3, el 2, el 1.
Esta es la gráfica de una circunferencia con centro en el 0, 0 y de radio 3, ¿sí? Cualquier punto que pertenece a la gráfica, el radio va a ser 3. ¿Entiende? Ahí, perfecto. Bueno, después habíamos visto que esta era la ecuación, habíamos dicho que era la ecuación canónica, ¿no? Había una ecuación general en la cual habíamos dicho que, bueno, de esta ecuación canónica se podía obtener la ecuación general, ¿no? Y al revés también. Entonces, supongamos que yo tengo la circunferencia de ecuación x menos 3 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo voy a partir de esta ecuación, que es la ecuación canónica de la circunferencia, para obtener la ecuación general. Entonces, lo que tengo que hacer es desarrollar estos cuadrados de binomio que tengo acá. ¿Sí? Este primer término es el cuadrado de un binomio. Y este segundo término que tengo después del signo más, también es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Porque tengo una expresión entre paréntesis elevada al cuadrado. Entonces, el desarrollo de ese cuadrado de binomio se hacía a través de esta fórmula. ¿Se acuerdan que esto era algo así como A podía ser más menos B al cuadrado? Esto al desarrollarlo, vamos a poner nada más el signo más para no confundirlos, y después explicamos con el menos. A ver. Para desarrollar esto era, el cuadrado del binomio obtenía un trinomio cuadrado, ¿sí? O sea que voy a obtener 3 términos ahora. Y esto se hacía el primero elevado al cuadrado, o sea que me queda al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que me quedaría 2 por A por B, más el segundo al cuadrado, que sería B al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, si yo voy a hacer este mismo desarrollo, acá, bueno, cuando tengo un signo menos, lo que me cambia es el signo de acá, ¿sí? O sea que si yo acá ahora tengo, en vez de A más B, A menos B al cuadrado, la única diferencia es que acá va a ser un menos. Esa es la única diferencia, ¿sí? Entonces, ahora voy a hacer esto mismo que hice acá con estas letras, pero con este término, ¿no? X menos 3 al cuadrado. Entonces, el desarrollo me dice que el primero, en este caso que es A, lo elevo al cuadrado. Entonces acá, X al cuadrado me va a quedar. Ahora, como tengo un menos acá, voy a seguir la línea de este desarrollo, el de abajo, ¿sí? Entonces voy a agregar un menos. Menos el doble producto del primero por el segundo. O sea que esto me quedaría 2 por X por 3, más el segundo al cuadrado. Sería 3 al cuadrado. Y ahí ya terminé el desarrollo del primer término. Ahora voy a hacer lo mismo con el segundo término, ¿sí? Pongo el signo más, que sería este, y ahora hago el primero al cuadrado, que me quedaría I al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que me queda 2 por I por 1, ¿sí? Más el segundo al cuadrado, que me queda 1 al cuadrado. Esto es igual a 4. ¿Está bien? Entonces, ya desarrollé los dos cuadrados de binomio. Ahora lo que me queda es hacer las cuentas, ¿sí? Me quedaron algunas cuentas por hacer. Acá en este no tengo que hacer nada. O sea que escribo lo mismo, x al cuadrado. En este tengo menos 2 por x por 3. Esto cuando yo multiplico me queda menos 6 por x. ¿Sí? Ahora resuelvo este. Más 3 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Que me da 9. Lo resuelvo, ¿no? Ahí. 3 al cuadrado me da 9. Más i al cuadrado. Más, y ahora hago este, 2 por i por 1, esto me queda 2i, más 1 al cuadrado, que me da 1,
Y este que está acá a la derecha de la igualdad lo voy a pasar a la izquierda como negativo. ¿Para qué? Para igualar esta ecuación a cero. Porque la ecuación general tiene que estar igualada a cero. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que me queda por hacer es reordenar esto no deja de ser un polinomio, ¿no? Reordenar esta ecuación en forma decreciente en cuanto al grado de las x y de las y. Entonces, ahora yo voy a poner primero este, que es x cuadrado, después sigo con la y al cuadrado, más y cuadrado, después sigo con este término, que es menos 6 por x, después pongo este término, más 2 por y, y por último, tengo que hacer la cuenta con todos los números que me quedaron, que serían 9 más 1, 10, menos 4 me da 6, más 6. Entonces, esto es igual a 0, ahí obtuve la ecuación general de una circunferencia, ¿sí? A partir de la ecuación canónica. Ecuación general de una circunferencia a partir de la ecuación canónica. ¿Se entiende eso? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo al revés. Vamos a ver un ejemplo al revés. Donde yo tengo la ecuación general y quiero obtener esta ecuación canónica. Pero esa ecuación general que tengo está incompleta. Entonces habíamos visto un método que se llamaba método para completar cuadrados. ¿Sí? Habíamos visto un ejemplo. Pues tengo x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 4y más 16 más 11 igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces lo que yo tenía que hacer en este método era, bueno, primero, ahora voy a hacer al revés. Voy a ordenar todo lo que tiene x todo junto, todo lo que tiene y todo junto, y después me van a quedar los números. Lo que voy a hacer es reordenar todo lo que tiene x, que sería este término, x cuadrado, este otro término, menos 4x, ¿sí? Y ahora voy a poner todo lo que tiene y, más y al cuadrado, que sería este término, menos 4y, ¿sí? Que sería este. Y ahora copio los números que me quedaron acá, que sería, a ver, 16 más 11, esto me da, me va a dar 27, ¿sí? Más 27, igual a 0. Bueno. Entonces, ahora es cuando yo tengo que utilizar el método de completar cuadrado. ¿Por qué? Observen esto que tengo acá. Esto, ¿sí? No es más que parte del desarrollo que habíamos hecho, que era a menos b al cuadrado, ¿sí? Esto es igual a cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado, ¿sí? Entonces, este al cuadrado sería este término, ¿no? O sea que el a ya lo conozco que es x. Pero el que no conozco es el b, que no está acá, ¿sí? Que sería el segundo. Pero el que sí conozco es este, que dice menos 2 por a por b. ¿Se entiende lo que digo? Sería este que está acá. Entonces, yo puedo ahora decir que menos 2 por a por b es igual a menos 4x. ¿Sí? Pero como a habíamos dicho que era x, ¿sí? Porque a sí lo conocemos, entonces yo acá en vez de a voy a poner x. ¿Está bien? Entonces, ahora fíjense que yo puedo encontrar el valor de b, pasando esto que tengo acá, dividiendo del otro lado. Porque esto está multiplicando acá. Entonces esto me va a quedar, lo vamos a hacer acá, me va a quedar que b va a ser igual a menos 4 por x sobre menos 2 por x. ¿Sí? Este menos 2 por x que está multiplicando a la b la paso dividiendo.
Entonces, la X con la X se cancela, el menos con el menos se cancela y 4 dividido 2 me da 2. Esto me queda que B es igual a 2. ¿Se entendió más o menos el procedimiento, chicos? Esto igual lo van a aprender bien con la práctica, ¿sí? A veces requiere hacer varios ejercicios y por ahí a veces se van a confundir al principio, porque no es tan sencillo, ¿sí? Porque requiere de una abstracción esto, ¿no? O sea que no sale así nomás, no es calcular una ecuación y obtener un valor. Esto acá tengo que pensar, a ver, si este es el segundo término, es equivalente a este, ¿no? Entonces lo igualo. Pero como esto representa el doble del primero por el segundo y el primero lo conozco, que vale X, reemplazo a la A por la X. Después despejo la B y me da como resultado que B es igual a 2, ¿sí? Entonces, vamos a anotarlo por acá ahora. A ver. No, directamente ahora entonces esto me va a quedar, si B vale 2, esto me va a quedar X al cuadrado menos 4X más, si B valía 2, B era el equivalente a B al cuadrado, ¿no? Que sería 2 al cuadrado. Como yo estoy agregando esto, ¿sí? Así como lo agrego acá, lo voy a tener que agregar del otro lado de la igualdad, o lo sumo y lo resto del mismo lado. Entonces yo podría hacer, a ver, si B era 2, entonces B al cuadrado es 4, entonces también lo voy a restar. A ver si se entendió eso. Esto no estaba acá, entonces lo agrego y lo resto, por la propiedad uniforme de la matemática, ¿sí? Yo puedo realizar operaciones en la matemática para alterar o buscar un resultado, pero no puedo agregar así porque sí un 4 a esta ecuación, porque a mí se me antojó, porque, o sea, a ver, en ese sentido me harían cualquier cosa las ecuaciones. Pero lo que sí puedo hacer es agregar algo sumándolo, pero así como lo sumo, lo resto, ¿sí? Porque es lo mismo que si no hubiera agregado nada, ¿se entiende? Si yo sumo 4 y resto 4, es lo mismo que si no hubiera agregado nada y estaría en esta situación que está acá. Entonces, esto sí se puede hacer. Bueno, hagamos lo mismo con esto. Fíjense, como en este caso es lo mismo que esto, si ustedes se fijan es lo mismo, pero en vez de X tengo Y. ¿Se entiende? Entonces, si en vez de X tengo Y, acá si yo hago la misma operación para encontrar el valor de B acá, me va a dar 4 también. Entonces voy a hacer lo mismo acá, ¿sí? Entonces acá, sin hacer las cuentas, porque como es el mismo segundo término, me va a dar lo mismo, me va a quedar más y cuadrado menos 4y más 4 menos 4 otra vez. Porque este 4 lo agregué y lo resto a la vez, ¿sí? Esto es igual, me faltó el más 27, ahí está, ¿sí? Igual a 0. Hasta ahí vamos, ¿me siguen? Si tienen alguna duda, pregunten, ¿eh? ¿Alguna duda? Profe, sí, una pregunta. decime. ¿Por qué tantos cuatros? Bueno, justo, sí. Habíamos dicho acá este 4, lo agregué, ¿por qué? Porque esto era, ¿se acuerdan? A menos B al cuadrado era igual a B cuadrado menos 2 por A por B más B al cuadrado. Sí. ¿Sí? Sí. Perdón, acá es A cuadrado menos 2 por A por B más B cuadrado. Entonces, fíjense en este término. X al cuadrado sería esto, ¿sí? Sí. Menos 4X sería este. ¿Está bien? El que no conozco es el valor de B. Ese es el que yo tengo que encontrar. ¿Y ese de dónde lo voy a encontrar? Igualando esta parte con esta parte.
¿sí? Que es lo que habíamos hecho hace un ratito, ¿no? Sí. Yo voy a decir que menos 2 por A por B, menos 2 por A por B, va a ser igual a menos 4 por X. ¿Sí? Sí. O sea que esto es equivalente a esto. Ahora, como A vale X, porque A cuadrado es X cuadrado, entonces A vale X. Entonces habíamos dicho que esta A la puedo sacar y poner una X acá. Y ahora para encontrar el valor de B, lo que hago es esto, lo paso dividiendo. Esto que está acá. Entonces esto me queda menos 4X dividido menos 2X. Cuando haga esta cuenta, bueno, las X se pueden cancelar, los signos menos se cancelan también, por la regla de los signos, y 4 dividido 2 me da que B es igual a 2. ¿Sí? Sí. Como B vale 2, ¿sí? Como B vale 2, entonces yo acá tengo B al cuadrado. Entonces B al cuadrado va a valer 4, ¿sí? Sí. Porque se le vale el 2 al cuadrado. Entonces B al cuadrado vale 4. Entonces ahí encontré que B cuadrado vale 4. Por eso agregué este 4 que está acá, para completar esta ecuación, este trinomio, ¿no? Pero así como lo agregué, les dije que lo tengo que restar por la propiedad uniforme de la matemática. Todo lo que se agrega se resta, ¿sí? Si yo multiplico por algo, lo voy a dividir también. ¿Está bien? Porque, ¿para qué? Para que no me altere la ecuación. Por eso acá agregué un 4 y resté un 4. Pero casualidad que esta ecuación era la misma, pero en vez de X tiene Y. Por eso acá tuve que agregar un 4 y restar un 4 también. ¿Sí? Sí. Si hubiese tenido, por ejemplo, a ver, no sé, acá otro número, no tenía que agregar, sumar o restar un 4. ¿Sí? Iba a tener que sumar y restar otro número. Pero bueno, en este caso se dio así. ¿Sí? Sí. Bueno, bárbaro. Entonces, esto me va a permitir ahora escribir, poner unos paréntesis acá, ¿no? Porque esto es un trinomio y esto me va a quedar x menos 2 al cuadrado. Y acá lo mismo, ¿no? Más y menos 2 al cuadrado. Bueno, y esto va a ser igual a... ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, acá me va a quedar un radio negativo, entonces esto no va a ser una cosa. Justo elegí un ejemplo, a ver, en vez de acá más 16 más 11, vamos a ponerle menos. Entonces ahora todos los que son números, acá va línea menos, todos los que son números los voy a pasar del otro lado de la igualdad para obtener el valor del radio, ¿sí? Entonces, acá tenía menos 4, me va a quedar 4, ¿sí? Acá tenía menos 4, me va a quedar más 4, más 27. Entonces, ahora sí, esto me queda x menos 2 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, esto va a ser igual a, bueno, 4 y 4, 8, 8 más 27 me da 35. ¿Sí? Entonces ahí obtuve la ecuación de esta circunferencia con centro en el punto 2, 2, y el radio en este caso va a ser la raíz cuadrada de 35. ¿Por qué? Porque no hay un número exacto que me dé 35 al elevarlo al cuadrado, ¿sí? Si este hubiera sido un 36, por ejemplo, entonces el radio iba a ser 6. Pero acá como es 35, tengo que expresarlo como un número radical, perdón, ¿sí? Como la raíz de 35, porque sería el radio al cuadrado igual a 35. Entonces el radio va a ser igual a la raíz de 35. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿O es muy complicado? No, sí, sí, profe, entiendo. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, en la actividad que yo les subí, ustedes tienen, el primer punto es simplemente, tienen que representar esas circunferencias e indicar las coordenadas del centro y radio, ¿sí? El punto 1 es bastante sencillo, porque dice, a ver, dadas las siguientes ecuaciones,
que representan circunferencias, indicar las coordenadas del centro y del radio y graficar. Entonces, por ejemplo, hay uno ahí, el primero, que es, bueno, x cuadrado más y cuadrado. No voy a hacer el mismo, pero voy a hacer uno parecido, ¿no? Tienen uno parecido a este, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a 9. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que poner cuáles son las coordenadas del centro. En este caso sería centro en el punto 0, 0, ¿no? Está el centro del origen, porque acá no tengo coordenadas. Y el radio sería 3, ¿sí? Entonces, una vez que ponen las coordenadas y el radio, tienen que graficar como hicimos al principio de la clase, ¿sí? Como les mostré al principio de la clase. ¿Está bien? Si acá ahora tienen, a ver, puede pasar que hay uno que dice x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado. Esto es igual a, bueno, supongamos que diga igual a 16, ¿no? En este caso, ¿cuáles son las coordenadas del centro? Bueno, la coordenada en x es 1, ¿sí? Porque acá dice x menos 1. Pero la coordenada en y no tengo, entonces va a seguir siendo 0. Entonces puede pasar esto, ¿no? En donde el centro esté, digamos, corrido en el eje X, una unidad, pero sobre el eje Y. O sea que en el eje Y no me moví nada. Y el radio de esto va a ser igual a 4, ¿sí? Porque acá si tengo 16, el radio sería la raíz cuadrada de 16, ¿sí? Bueno, eso es el punto 1, no es tan difícil ese. Y en el punto 2 dice escribir la ecuación de las siguientes circunferencias y luego graficarla, ¿sí? Acá es al revés. Acá ya me da el punto y el radio y ustedes tienen que escribir la ecuación. Entonces, supongamos que me dice una circunferencia de centro en el punto menos 2, 3, y el radio es igual a 5, cuando ustedes vayan a escribir la ecuación, tienen que partir de la ecuación canónica de una circunferencia, ¿sí? De la ecuación canónica de cualquier circunferencia, que era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. O sea, parto de acá y ahora identifico acá cuál es h y cuál es k. H es la coordenada en x, o sea que sería esta. Y k sería esta. ¿Sí? Bueno, y el radio es 5, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta ecuación. Entonces esto me quedaría x, ojo acá, porque tengo menos 2, entonces acá me quedaría x más 2 al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado, esto es igual a 5 al cuadrado. Y ahí obtuve la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Con centro en el punto, menos 2, 3 y el radio 5. Bueno, después la tienen que graficar, ¿sí? Bueno, y el último punto tiene que ver con esto de completar cuadrados que les había mostrado, ¿sí? O sea que tienen unas ecuaciones que están en forma general de la circunferencia, tienen que encontrar la ecuación canónica y luego, bueno, identificar cuál es el centro y el radio. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Está todo bien? No. No, bueno, sí, está bien todo. Bueno, bárbaro, entonces. Bueno, entonces, que tengan un buen fin de... nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Buen fin de, profe. Bueno, si tienen dudas, me preguntan. No, esta vez me quedó más claro que la vez pasada, ahora creo que... Bueno, bárbaro, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, profe. Chao. Que tenga un buen fin. Gracias igualmente.